Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Este es el capítulo 21 del libro de Éxodo. Está en la pantalla, ustedes lo están viendo. Ahí está. Y voy a leer unos cuantos textos y luego entro al estudio de la porción de esta noche y de esta semana. Espero que sea un tiempo de aprendizaje para nuestras vidas, de establecer diferencias que de otra manera no podríamos hacer. Dice aquí el texto que está sobre la pantalla, dice, estos son los decretos que promulgarás. La semana pasada estábamos en la paracha, la porción que se llama Yitro, ¿recuerdan? Jetro, el suegro de Moisés, que fue una porción bien hermosa porque aprendimos acerca del valor de la familia, del valor de un suegro tan poderoso como ayudó a Moche. Y el sábado, en el cierre de nuestro Shabbat, leímos la introducción de las 10 palabras, los 10 mandamientos, como la mayoría de las personas los han conocido. Y ustedes mañana, todos juntos, la semana pasada vimos las 5 primeras palabras, o sea, los 5 primeros mandamientos. Mañana vamos a ver los 5 restantes. ¿Ustedes piensan que cuánto tiempo tardaría en ser entregadas esas 10 palabras? Porque son muy cortas. La más larga de ellas es la del Shabbat, pero las demás son frases cortas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo soy tu Elohim que te saqué de tierra de esclavitud, no tendrás dioses ajenos, son frases cortas, pero son 10 palabras. Luego mañana vamos a estudiar acerca de las relaciones entre el prójimo, porque los mandamientos o palabras que vamos a revisar mañana son las relaciones entre nosotros. Las primeras son las relaciones con Elohim. Pero uno no se imagina que esas 10 palabras se pueden decir en 20 minutos exageradamente. Amandita, yo requiero que tú lo tengas bajo control. Bien ceñidito. Para que las relaciones entre el prójimo sean buenas. Entonces, esas 10 palabras son muy cortas. Se pueden expresar en 20 minutos exageradamente. Pero es que esos son los enunciados de cómo amar al Señor y cómo amar al prójimo. Entonces, Moisés pasó 40 días en el monte. No se iba a demorar 40 días para recibir las 10 palabras, sino que esas 10 palabras que las resumimos en amar al Señor con todo nuestro corazón y al prójimo como a ti mismo, son apenas 10 enunciados, pero la pregunta es, ¿y cómo amo a Dios? ¿Y cómo amo al prójimo? Por eso aquí esta porción empieza con esta frase, estos son los decretos que les promulgarás. Y saben, entonces esas 10 palabras ya abiertas en artículos, en decretos, significan 613 mandamientos. Por eso él tardó 40 días, porque las 10 palabras no se darían más que en 15, 20 minutos. Y nosotros somos muy bendecidos al saber que el Señor nos dice esos 10 juramentos, pero luego en su bondad
nos dice cómo, porque el cómo de Dios es maravilloso. Entonces, es así como aquí esta primera frase de este texto, que es Éxodo 21, dice, estos son los decretos que les promulgaréis. Y quisiera hacer 3 preguntas a ustedes. ¿Qué piensan ustedes en español? Todos aquí en español, que viene a nuestra mente con la palabra mandamientos, obedecer, mandamientos. ¿Y qué viene a la mente con decreto? ¿Y qué viene a la mente con estatuto? A ver, pensemos aquí. Mandamientos, pensemos en castellano, porque así están estas frases en la escritura que nosotros leemos en castellano. Cuando yo escucho estas 3 palabras, mandamiento, decreto, estatuto, ustedes en castellano creen que son sinónimos, ¿sí? Martica dice que sí. Sabemos que es sinónimo, ¿no? ¿Sí? En castellano. ¿Qué viene a tu mente, Harold, cuando escuchas la palabra mandamiento? ¿Cómo tú lo defines? Para mí, decreto. Para mí, decreto. Para ti, entonces, un mandamiento es un decreto. Sí, es una ley. Es una ley. Y Amanda, ¿qué viene a tu mente con la palabra estatuto? O Sergito, estatuto. Cuando tú escuchas una palabra estatuto, ¿qué viene a tu mente? Una orden, algo que ya fue decretado. Una orden, una ordenanza y un decreto. Yo creo que hay una secuencia entre los 3. Por ejemplo, mi jefe me dice, aquí usted llega a las 8 de la mañana a trabajar. Ese es el mandamiento. Ajá. El decreto es para llegar a las 8 de la mañana aquí. Procure llegar un poco antes, 5 minutos antes, para que pueda cumplir el mandamiento. Y ya el estatuto es, después de 3 tardanzas, Tenemos o sea, algunas ideas. es, Tenemos algunas aunque ideas. parecen sinónimos las 3. En castellano, decreto, mandamiento o estatuto, que es como las traducciones se expresan, pareciera que son sinónimos. Pero como esto fue entregado en el hebreo, sería muy útil esta noche poder establecer que no son sinónimos y que son 3 conceptos diferentes, aun cuando complementarios. Estamos diferentes, aun cuando complementarios. Entonces, voy a ir al comienzo de mi bosquejo, lo están viendo ahí en la pantalla. Dice, el nombre de la porción es Mishpatim. Esa es una palabra hebrea que significa procedimientos, procedimientos. Y el texto de la escritura de esta porción va de Éxodo 21:1 al 24:18. La semana pasada introdujimos las 10 palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor como con todo tu ser. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre en cuanto a relaciones personales. No mientas, no robes, no hurtes, no des falso testimonio. Esos son apenas como los artículos de una gran constitución que se expandió en explicaciones en 613 mandamientos. O sea, vamos a ponerlo en términos de nuestra cultura aquí, los que vivimos en este país. Hay una ley que es la ley de tránsito. Y por las leyes de tránsito, todos los que estamos aquí, si guiamos un auto, necesitamos una licencia de conducción. O sea, el mandamiento es,
no guiarás un auto sin una licencia, estamos. No guiarás un auto si no tienes una licencia. Ahora, ¿cómo procede ese mandamiento? Tengo que tomar el librito, tengo que entender lo que es una luz roja, lo que es una luz verde, lo que es una luz amarilla, lo que es un only a la derecha, lo que es un only a la izquierda, lo que es una línea doble en la vía, lo que son líneas puntuadas, porque cada una de esas cosas significa cómo yo procedo en la autopista. O sea, una cosa es la ley, que tengo que tener una licencia, y otra es cuáles son los procedimientos para conducir un vehículo. Eso en hebreo se llama mishpatim. O sea, tuvimos los enunciados de las 10 palabras, pero los 613 mandamientos es cómo procedemos, cómo amamos a Dios, cómo amamos al prójimo. Sin embargo, al comenzar aquí el texto dice, estos son los decretos que les promulgarás. Pero un decreto es el equivalente castellano para procedimientos. O sea, lo que tradujeron que es un procedimiento desde la perspectiva del hebreo, los traductores colocaron decretos. Y entonces aquí estos son los decretos que tú le promulgarás al pueblo. O sea, nos dio 10 mandamientos, 10 juramentos, 10 palabras, pero ahora nos va a decir cómo los cumplimos. Entonces, muchas palabras, como ya las mencioné esta noche, relacionadas con los mandamientos, mandamiento, decreto, estatuto, desde el castellano no logramos entender en profundidad y entonces resultamos es distorsionando la idea. Y las cosas se vuelven un poco ambiguas. Entonces, esta noche yo me quisiera detener en 3 palabras. Voy a ir aquí a un gráfico que están allí. Mandamiento. Mandamiento en hebreo es una misbah. Y en plural son misbot. Ahí está en la ilustración. ¿Y qué hace un mandamiento? El mandamiento, voy a bajarme al territorio de la Florida, el mandamiento es, para que puedas guiar un auto tienes que tener una licencia. Pero ese mandamiento, en la medida en que yo sigo los procedimientos, estudio el librito, aprendo lo que es una línea doble, una línea amarilla, una línea puntuada, un semáforo en verde, rojo o amarillo, yo adquiero una competencia. ¿Cuál es la competencia? La habilidad de conducir un auto de manera segura. Entonces, la ley de tránsito dice, necesitas una licencia, pero no todo mundo que coja una licencia se puede montar en un carro si no sabe las distintas señales, los distintos códigos. Cuando tú aprendes, de acuerdo al mandamiento de la ley de la Florida, el librito y luego te sientas con el oficial de policía y él te pone los conos y sale a la calle. ¿Tú qué adquiriste por comenzar a obedecer el mandamiento? Adquiriste la competencia de guiar un auto. ¿Tiene sentido? Entonces, los mandamientos nos producen competencias espirituales. O sea, en la medida que tú comienzas a obedecer los mandamientos, tú te vas haciendo espiritualmente, de acuerdo a él, competente espiritualmente. Vamos a buscar aquí 2 textos aquí. Vamos al Evangelio. Vamos a buscar aquí, ayúdame. Ayúdenme con este texto. A ver. O mejor no me ayuden. Ahí está en la pantalla. Este que estoy colocando, 2 Corintios 3:6, dice, el cual, el Señor, nos hizo, ¿qué dice allí? Con rojo y en mayúsculas. Ministros competentes. Cuando tú comienzas a obedecer los mandamientos, tú vas adquiriendo competencias.
calificación, habilidad espiritual. ¿Y qué competencia tú obtienes? ¿Qué competencia tú obtienes? Vamos a decir, cuando tú comienzas a leer la escritura, perdón, y a obedecer la escritura, el libro de los Hebreos dice que por el uso del mandamiento, tú tienes y yo tengo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la competencia. ¿Me hago entender? O sea, si tú no conoces la escritura, tú podrás discernir qué es bueno y qué es malo. La respuesta es no. Porque ¿cómo, desde qué criterio tú o yo sabemos qué es bueno o qué es malo? Porque no conocemos los mandamientos y no los obedecemos. Pero cuando nosotros obedecemos los mandamientos, el apóstol Pablo está diciendo que él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Y es algo hermoso lo que dice aquí, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y a qué se referiría el apóstol Pablo cuando está diciendo que la letra mata? ¿Se estaría refiriendo a la Torá? ¿Qué piensan ustedes? Porque entonces la Torá mata. Eso es lo que siempre se creyó, pastor, que la letra mata, o sea, eso es lo que nos enseñaban a nosotros, que la letra mata. Y cuando te enseñaban que la letra mata, qué te querían decir? De donde comienza el Nuevo Testamento para atrás, todo aquello mataba, porque ahora estábamos bajo la gracia, y entonces ya Cristo había resuelto todo ese problema. O sea que si eso era lo que aprendíamos, que la letra mata, y nos referíamos a todo el Antiguo Testamento, entonces si leemos los salmos que dicen, oh, cuánto amo yo tu Torá, entonces ¿cómo así que esa Torá mata? Y cuando leeríamos, deseables son más que el oro, entonces ¿cómo así que mata? Y dulces son más que la miel y la miel que destila del panal. Y si entonces leemos que en guardar sus mandamientos hay sabiduría, ahí hay un texto que es como raro, como que rompe la armonía. Es que en la época del apóstol Pablo, la letra se refiere a la ley oral de los fariseos, los mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres más allá de la escritura. Eso sí mata porque no es de Dios. Pero el espíritu de la Torá, del mandamiento, da vida, porque hemos visto, escoge la vida para que vivas, nos ha dicho Deuteronomio. Te pongo estos mandamientos para que vivas. Entonces, fíjense que el no tener claros estos conceptos nos crea ideas ambiguas, como que no son claras. Pero en esta noche estamos viendo que una misma, me devuelvo a mi gráfico, o sea, un mandamiento, ¿nos hace qué? Competentes. Entonces, ustedes piensan que serían exagerados 613 mandamientos. La verdad es no, porque Dios te quiere hacer competente. ¿Entendido? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la porción de hoy? Miren aquí en la mitad. Se llama Mishpatim. Mishpat en singular, Mishpatim en plural. ¿Y qué son? Los han traducido como decretos, pero aquí dice que son procedimientos. Procedimientos. A ver, vamos a ver aquí. El Señor me dice que ame al prójimo, pero en términos prácticos, ¿cómo lo amo? Vamos a buscar algunos procedimientos aquí y vamos a tener lista la escritura. Porque si nosotros decimos que amemos al prójimo, eso no puede quedar a la inventiva de cada quien. Tiene que ser definido el procedimiento. Entonces, voy a invitarles a que revisemos aquí en la escritura varios textos. Estoy jugando con mi bosquejo de arriba abajo. Vamos a buscar Éxodo 21 del 22 al 25 y voy a venir aquí a la escritura. Éxodo 21. Aquí está, mire. Resulta que el Padre me dice que ame al prójimo.
Pero miren, aquí hay un procedimiento. Miren, aquí hay un procedimiento. Si dos hombres riñen, ¿es difícil que dos hombres riñan? No, es fácil. ¿Verdad? Es fácil que de pronto alguien se exalte, no sepa cómo resolver de manera correcta un asunto y resulte riñendo. Entonces ese que había sido indicado amar al prójimo resultó riñendo. Y entonces en medio de una pelea de dos hombres, algo ocurre. La esposa que está encinta se mete, al menos para decirle al esposo, quítate, no te metas en esto. Y dice, si dos hombres riñen y hieren a una mujer encinta, el esposo va a ser defendido por la esposa encinta y la hieren, y dice aquí, y si sus hijos salen sin haber daño, o sea, no pasó nada, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos, pero serán penados porque golpearon a su mujer. Estos son procedimientos. Y luego dice, pero si se produce una desgracia, o sea, los niños murieron, entonces aquí habla de una proporcionalidad de la ley. Darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. ¿Cómo será la interpretación de este texto? Que si yo te daño tu ojo, yo tengo que reparar el daño de tu ojo. Que si yo te daño la mano, yo tengo que reparar el daño de tu mano. Porque si esto no se entiende así, Israel debiera estar lleno de cojos, de mancos, de sin dientes, sin ojos, porque eso es lo que la gente ha entendido. Y la gente dice que la escritura habla de diente por diente, ojo por ojo. No, esta es, imagínense esto que vamos a decir aquí esta noche. Esta es la primera política de los seguros hace 3.700 años. Porque si yo en un accidente daño mi mano, a mí me tienen que pagar por el seguro la proporción de lo que servía mi mano. Si yo me accidento en un auto y pierdo mi mano, entonces mi abogado va a tomar mi seguro y va a decir, este hombre perdió su mano y este hombre era un contable y usaba su mano para trabajar y le quedan 25 años de vida y el salario de este hombre es tanto, por los próximos 25 años de vida la indemnización de él a esa mano debiera ser tanto. ¿Y ustedes creen que eso es, los seguros son de hoy? Aquí están los seguros, en la mente de Dios. Entonces, ¿cómo se llama esto? Un procedimiento ya concreto y práctico de cómo es que yo amo a mi prójimo, porque no le voy a dañar la mano y le digo, perdóname, no, perdóname, no, te reparo, te arreglo la mano, te arreglo el ojo, te arreglo el diente. Estos son entonces procedimientos concretos de cómo amar al prójimo. ¿Cómo les parece? Poderoso. Por eso esta paracha se llama procedimientos, o sea, mishpatim. Entonces, lo que la semana pasada en el capítulo 20 de Éxodo aprendimos como 10 palabras, de aquí en adelante son procedimientos y procedimientos y procedimientos. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Aquí tengo otro. Miren esto. Sergito que viene de la vida del campo. Mira este, Sergito. Sergito con la finca. Mira esto. Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer, puede pasar. Un toro acorneador se saltó la cerca o la puerta del establo o de lo que sea está abierta. Un toro acornee a un hombre, a una mujer y muera. ¡Wow! Ah, qué pena, el toro te mató. No, señor. Procedimientos. Ciertamente el toro será apedreado, no se comerá su carne, el dueño del toro será absuelto. Pero, pero si el torito era corneador desde tiempo atrás y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado y mata hombre o mujer, el toro será apedreado y será muerto su dueño, porque el dueño sabía que el toro era corneador.
fue irresponsable y no amó al prójimo. Y luego dice, si se impone rescate, dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. ¿Sí? Si acornea a un muchacho, no es lo mismo acornear a un mayor que a un muchacho, tiene más vida. O si a una muchacha se hará conforme a este decreto. Si acornea a un siervo o una sierva. Y miren este otro aquí, procedimientos. ¿Cómo se llama la porción de hoy? Miren este otro. Cuando alguno destape un pozo, estamos en el campo, pozos de agua, o excave una cisterna, pues va a quedar un hueco y abajo hay agua, ¿no? Esto fue escrito hace 3700 años, hermanos. Y no lo cubra, o sea, si hay un pozo, yo lo tengo que cubrir. Y cae ahí un toro o un asno, el dueño de la cisterna indemnizará. Estas son maneras procedimentales de amar al prójimo. Devolverá el dinero a su dueño y lo muerto será suyo. Bueno, todo lo que sigue aquí en esta porción son procedimientos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maravilloso, ¿ah? O sea, una cosa es que la escritura me diga que ame al prójimo, pero otra cosa es que me dé no 613 mandamientos, porque no todos son en relación al prójimo. Son en relación a los sacrificios, al templo, pero hay muchos mandamientos entonces concretos de cómo amar al prójimo. Bueno, voy a buscar otro acá. Voy a venir a otra palabra acá, en mi panorama de clase. Voy a volver acá. Entonces, tengo un decreto que así lo tradujeron en la escritura, pero siempre que tú leas en la escritura la palabra decreto, ya sabes que se refiere a un procedimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Procedimiento. Por ejemplo, cuando tú lees un mandamiento, ya entiendes que es una misbah y que Dios te quiere habilitar espiritualmente. Ustedes saben, por ejemplo, cuántos mandamientos hay relacionados a la vida matrimonial. Porque Dios me quiere hacer un esposo competente espiritualmente como esposo. ¿Cuántas salvaguardas hay para la pureza matrimonial? Porque Dios me quiere hacer competente para que yo sea puro. Por ejemplo, el mandamiento dice, no adulterarás, pero el procedimiento en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Mesías dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y sigue él, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Y luego dice muy fuerte, en una manera muy simbólica, por supuesto, es mejor que entres ciego al reino de los cielos y no que te pierdas. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo sepa que no debo adulterar, pero otra cosa es que yo escoja procedimientos que me anticipen en no adulterar. ¿Me hago entender? ¿Estamos entendiendo lo rico de la escritura? ¿Sí? Ahora, vamos a la tercera palabra esta noche. Se llama estatuto, que todos aquí me dijeron que era como parecido a decreto y a mandamiento. Bueno, un estatuto en hebreo es un hok. Y si es plural son hukim. Pero ese es un mandamiento. Escuchen esto tan bello. Esto es precioso. Este mandamiento tiene involucrada una promesa. O sea, cuando yo obedezco ciertos mandamientos, esos mandamientos traen escondida una promesa. Y nosotros leemos estatuto, pero leer en estatuto en español me deja entender que ese mandamiento trae incluida una promesa. La respuesta es no. Pero si voy al texto, aquí como lo estamos haciendo del hebreo, un estatuto trae una promesa escondida. La mayoría de los estatutos, por ejemplo, no parecen aparentemente muy lógicos.
Por ejemplo, voy aquí en la misma pantalla. El estatuto de Pesaj. ¿Se acuerdan cuando celebramos Pesaj? Y leemos y aprendemos en Éxodo 12 y había un mandamiento que es un estatuto. ¿Y cuál era el mandamiento con el cordero de Pesaj? Miren este. Se comerá el cordero de Pesaj en la misma casa. No sacará nada de la carne fuera de la casa. Pero aquí hay algo raro. Ni quebrará hueso suyo. Es un mandamiento extraño, ¿verdad? Porque si alguien mata un cordero, ¿por qué no se podía quebrar el hueso? Porque había una promesa escondida. Y saben una cosa, las promesas de muchos estatutos, o sea, muchos hukim, traen escondida una promesa del Mesías. Entonces Israel, desde que salió de Egipto, celebró Pesaj muchos años, y como eran tan serios con la escritura, mataban el corderito, pero no quebraban el hueso. Se comían la carne. Pero ahora les quiero pedir que lean Juan 19:36 para que veamos la promesa que estaba escondida. Vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí está. Este es Juan 19:36. Ustedes se acuerdan, queridos hermanos, que cuando al Señor lo pusieron en la cruz, en el madero, al final de la tarde, los soldados romanos tan cariñosos venían con unos tremendos garrotes y le partían las piernas a los que estaban allí colgados para ayudarlos a morir. Claro, si una persona lleva 6 horas en una cruz y le parten las piernas después de que lo han lacerado todo un día, él se descoyunta y termina de morir. Era como una obra de muy aparentemente maravillosa, ¿no? Para ayudarlo a morir. Y entonces los soldados romanos vienen y parten las piernas del ladrón de la izquierda, ¿se acuerdan? El hombre muere allí, parten el de la derecha y él muere. Pero cuando le van a partir las piernas al Mesías, encontraron que ya estaba muerto, ya no necesitaba que le partieran las piernas. Ese Juk de Israel, desde Pesach, era una profecía para el Mesías cuando estuviera en la cruz. Y mire lo que dice el apóstol Juan. Estas cosas, voy a devolverme un poquito atrás. Mire aquí está. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y luego el apóstol Juan dice, el que lo ha visto, porque estaba allí al pie, Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Pero luego él recuerda el Juk, porque él era un estudioso de la escritura. Dice, él recuerda el Juk y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Cómo les parece? El Juk fue dado en Pesach, 1270 años antes de Cristo, de Mashiach. Israel lo celebró por 1270 años el Pesach y siempre lo hacían meticulosamente, no quebraban el hueso del cordero. Ellos no sabían que estaban anticipadamente honrando al Mesías el día de su muerte y que eso que ellos obedecían tan literalmente tenía escondida una promesa. ¿Cuál era? Que al Mesías no le quebrarían un hueso. ¿Me quieren dar sus reacciones esta noche aquí? No, cuando la escritura dice contar puedo todos mis huesos. Cuando la escritura dice, ese es el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que cuenta todas las cosas que pasaron al Mesías el día de la cruz. Y entonces allí dice, porque toros me han rodeado, me cercaron cuadrillas de malignos, o sea, los dos ladrones, lo dice el rey David 1000 años antes,
repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, pero el rey David dice, contar puedo todo mi hueso, se refiere a este Huk, a este Huk. Ahora, cuando las personas desconocemos esto y decimos, no, ya la ley pasó, ya fue abrogada y desobedecemos el mandamiento, pues no nos damos cuenta qué promesa estamos invalidando. Por ejemplo, vamos a ver un Huk. Les gustaría que viéramos otro Huk esta noche. Vamos al Salmo 82. Qué hermosa es la escritura. Vamos aquí al Salmo 82. Salmo 82. A propósito del Salmo 82, creo que estoy equivocado de salmo. Denme un segundo. Solo un segundo. La memoria. Y si la memoria no me ayuda, me puede ayudar Google. Google es maravilloso por eso. Que Google chave mucho. Ya lo encontramos, no se preocupe. Es el Salmo 81. Estaba unos capitulitos, estaba confundido de calle. Salmo 81. Vamos al Salmo 81. Miren esto porque lo menciono porque mañana es Rosh Hodesh, o sea, comienzo de mes. Miren aquí. Salmo 81. Aquí es lo que hacemos mañana. Miren, aquí está clarito. Cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo. Ya la mayoría de ustedes y yo, cuando sabemos esta palabra, ¿a qué se refiere esta palabra? Felipe, ¿a qué se refiere júbilo? ¿Ah? Celebración. Celebración. Gozo. Gozo. Sigue pensando en castellano. Chofar. Chofar. ¿Quién dijo chofar? Iván. Ah, Iván. Yo pensé que estaba aquí ese hombre, Ivancito. Muy bien. Aquí el texto se está refiriendo es al chofar. El texto dice, ¿cuán feliz es el pueblo que canta en voz de júbilo? No, el texto hebreo dice, bienaventurada la nación que entiende el sonido del chofar. El sonido del chofar sonó, valga la redundancia, cuando entregaron la Torá. Eso fue a sonido de chofar. Pero, gracias, Iván. Gracias, Felipe. Yo estaba seguro que vos me ibas a responder correcto, hombre. Estás pensando en castellano esta noche. No le dé más comida a Felipe, hombre. Muy bien. Dice aquí, mírenlo aquí, Felipito, mírenlo aquí. Soplad el chofar. El júbilo es el chofar. En el novilunio, en el Rosh Hodesh, en la luna nueva, en el día de nuestra solemnidad, porque ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Estatuto. ¿Cómo lo vamos a leer? Promesa. Estatuto es un mandamiento que tiene una promesa. Mañana es Rosh Hodesh, mañana es primero del mes. Mañana cumpliremos este estatuto. Y miren la otra palabra, es ordenanza. Mandamiento del Dios de Jacob, lo estableció como testimonio a José cuando salió de Egipto. Y entonces dice, mañana, cuando sonamos el chofar, ahora sí, mañana como estatuto del Señor sonamos el chofar. ¿Cuál es la promesa que está guardada al sonido de chofar? La venida de Mashiach. Primera de Corintios dice, y Primera de Tesalonicenses dice, porque a la final trompeta, esa traducción debiera decir al final chofar. Los muertos en Mashiach resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así rápido.
que cada que nosotros sonamos el shofar, lo que estamos es obedeciendo un estatuto que tiene una promesa, que nosotros estamos anunciando a nuestro mismo ser que un día a sonido de shofar nosotros seremos levantados, transformados, despertados. Entonces, vuelvo aquí a mi cuadrito. ¿Cuántos hook hemos visto esta noche? Al menos 2. Por ejemplo, hay un hook, Iván, ya que estás allí de buen cooperador, excelente. Hay un hook que dice que no debían dejar a una persona muerta en el madero. Y el texto está en algún lugar de la Torá, Iván, si lo buscas, que me vino a la mente ahora, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso debe ser Deuteronomio. Deuteronomio 21-22. Deuteronomio 21-22. Vamos a buscar vamos a buscar este hook. Entonces, Deuteronomio 21-22. Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un madero. Esto fue en Deuteronomio 1200 años antes del Mashiach. Y se está hablando de que una persona es muerta colgada en un madero. Ahora yo les pregunto, ¿en esa época existía el Imperio Romano? La respuesta es no. Porque el Imperio Romano es de la época de Mashiach. Sin embargo, aquí hay un hook, un estatuto que tenía envuelta una promesa. Si lo cuelgas en un madero, su cadáver no pasará la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. ¿Quién repitió esta palabra en Gálatas? Gálatas 3:13. Ah, sigue, Gálatas sigue así, 3. ayuda. 3:13, pastor. 3:13. Creo que lo debo tener aquí en míralo, aquí está en este corazoncito tan bonito que tengo aquí. Gálatas 3:13. Vamos a Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿De qué estará hablando? Del hook de Deuteronomio que decía, maldito el que es colgado en un madero. Y había un estatuto de que nadie podía pasar la noche en el madero cuando ni siquiera existía el Imperio Romano. Pero era un estatuto porque Mashiach se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Ahora pregunto, volvamos aquí a la pantalla inicial. De las porciones que yo más disfruto de enseñar es esta. Ahora, ya tenemos un nuevo concepto de que es mandamiento y de su valor es que nos da una competencia espiritual. ¿Qué competencia espiritual estamos ganando por estar esta noche aquí en Shabbat estudiando Torah? Bueno, esto nos está dando competencia espiritual. Muy bien. El Mishpat, o sea, que han traducido como decreto, es un procedimiento. Hablamos del torito acorneador, del que le dañó la mano, del que le dañó el ojo, y todo lo que sigue de aquí en adelante, toda esta porción está llena de Mishpatim. Por eso esta porción se llama Mishpatim. Interesante, ¿verdad? Ahora, cuando el mandamiento contiene una promesa, lo han traducido como estatuto, pero allá nosotros entendemos que es un hook que incluye una promesa. Escuchen esta palabra. Esto es vital que lo anotemos todos en el corazón. Es una promesa de cumplimiento invariable. ¿Fue invariable que no le partieran las piernas al Mesías? Invariable, se cumplió. Fue invariable que no, ustedes se acuerdan que como era Pesach y entraba el Shabbat, los
fariseos y los discípulos tenían urgencia de bajarlo de la cruz, porque entrando el Shabbat ya tenía que estar sepultado. El Shabbat de la fiesta, no el Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque era maldito el que quedara colgado en un madero. Ahí está el hook. ¿Está clara las tres palabras? Pregunto ahora, ¿son las mismas tres palabras? La respuesta es no. La respuesta es no. Vamos a otro texto maravilloso de lo que es un hook. Vamos a otro texto. Esta parashá tiene tanto contenido que he preferido. Miren, aquí está el texto del shofar. Miren aquí en el Salmo 89, está en la pantalla, ¿lo están viendo? Están las 4 palabras ahí. Si sus hijos abandonan mí, a ver, alguien que no me lea en castellano, léame esa frase en hebreo, Felipe. Si mis hijos abandonan mi ley, mi Torah, o sea, mi instrucción, porque es que la Torah no es la ley, la Torah es la instrucción. La instrucción contiene los 613 misbot. Si sus hijos abandonan mi instrucción y no andan en mis misbot, mandamientos, si profanan mis promesas, estamos entendiendo, y no guardan mis mandamientos, miren esto tan bello. Visitaré con vara su transgresión. Está hablando de los hijos del rey David. Y con azotes su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. Miren esto, aquí está el hook. No olvidaré mi pacto, porque Dios no olvida sus promesas. Por eso sus promesas son sí y amén y son de cumplimiento invariable. La pregunta que les hago, ¿ustedes ahora toman un poco de celo positivo en guardar los mandamientos? Claro, porque todo mandamiento lleva una promesa. Entonces, ¿voy a invalidar el mandamiento? Pues también invalido la promesa. Entonces, no tiene sentido invalidar un mandamiento. Miren cómo toda la escritura está saturada de estas frases. Dice aquí Deuteronomio 4:40. Guarda pues sus Jukot, o sea, sus estatutos, y misbot, mandamientos, que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Hachén tu Dios te da. O sea, guardar los estatutos, o sea, los Jukot, los misbot y los procedimientos, los mishpatim, es para que te vaya bien a ti y a tu hijo después de ti. Vamos a terminar esta parte muy panorámica porque es tanto contenido que voy a venir aquí a este texto, aquí. Vamos a Mateo 5. Perdón, un segundo. Para que Mateo 5:18. Por esa razón, el Mesías, Jesús, Mashiach, dijo, porque de cierto os digo, voy a hacer una pregunta aquí, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de letra de la Torá hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué está hablando Mashiach aquí? ¿Qué es lo que invariablemente, aun cuando pase el cielo y la tierra, se cumplirá? Los estatutos, los Jukot. Y él está diciendo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo, está hablando él mismo, ni una yod, porque en hebreo no existe la jota, es una yod, la letra chiquitica del nombre del Señor. En hebreo no hay jota. La traducción colocó jota,
pero debiera ser ni una yod, la letra chiquititica que parece una comita suspendida en el aire. Ni un trazo de letra de la Torá de ningún modo pasará hasta que todo se cumpla. Por eso el celo, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños, como si fuera una yod, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Atrás en este texto él dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá, sino, o los profetas. No vine a abrogar, vine a dar cumplimiento. Muy bien. Resumen del día de hoy de la enseñanza en este sencillo gráfico. Un mandamiento realmente nos da una competencia espiritual, nos enseña a discernir el bien del mal. Un procedimiento nos ayuda en la práctica a obedecer como el Señor lo desea. Porque si usted tiene un trabajador y usted le pone una tarea a ese trabajador y usted le dice, ok, nos vemos a las 5. Cuando usted vuelve a las 5, usted espera que el trabajador haya hecho toda la tarea o una parte. Toda la tarea. O sea, que él haya cumplido todo el procedimiento. Tú le dijiste, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eso es lo que dice la parábola de los talentos. A uno le dio tantos talentos, al otro le dio tantos, y luego dijo, a ver, muchachos, aquí volví. ¿Qué hizo con mis 5 talentos? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo cumplió los mandamientos? ¿Cómo usted cumplió los procedimientos? Entonces, el Señor espera que nosotros hagamos el procedimiento completo, porque nos está colocando una pesada carga, ¿no? Si yo cumplo el procedimiento completo con mi esposa, ¿seremos felices? Y si cumplo el procedimiento completo con mis hijos, ¿me dará el Señor buenos hijos? Pues claro. Y si cumplo el procedimiento completo como pastor, pues lo estaré haciendo mejor, ¿verdad? Entonces, los procedimientos son las maneras objetivas y concretas como se cumple un mandamiento. Por ejemplo, sabemos que hay que guardar Pesaj, pero ¿cuál es el procedimiento de Pesaj? Bueno, panes ácimos, hierbas amargas. ¿Ah? ¿Qué más era en la época de Pesaj? El cordero. Hoy no comemos cordero. ¿Y se hace cualquier día del año? No. El 14 del mes de Aviv, a la caída del sol, de sol a sol, de tarde a tarde. Ah, ese es el procedimiento. ¿Cómo? Y el pan sin levadura. Ese es el procedimiento. Entonces, cuando nosotros como creyentes ignoramos esto y creemos, como aquí lo mencionamos todos los que estamos aquí, que es que del Antiguo Testamento todo eso es una pesada carga, entonces no lo hacemos porque ya Machía lo hizo, pero estamos ignorando que no es así. Entonces, la pregunta para cerrar y orar, ¿qué nos ha añadido esta porción esta noche? ¿Quién comienza? O aquí o allá. Puede ser Margeris, puede ser Iván, puede ser Christopher, Elenita Guillén, qué hermoso saber que está allí. También usted puede decirnos qué opina. Muy bien, ¿qué nos da el Señor esta noche con esta hermosa porción? Cualquiera. ¿Qué hemos corregido esta noche? ¿Qué hemos ganado esta noche? Harold, que te veo tan pensativo, porque Harold cuando está allí sentadito estás pensando y mañana me va a llamar con 7 preguntas. Harold, ¿qué te añade esta noche esta porción? Pastor, yo creo que yo resumiría que si seguimos los mandamientos de Hashem, tenemos una promesa. Excelente, me gustó. Si obedecemos los mandamientos de Hashem, estamos guardando las promesas. Muy bien, muy bien. Me gusta esa respuesta. ¿Qué te agrega esto esta noche, Hilda? Mientras yo quiero buscar un texto aquí y todos los que quieran participar. Que me agrega un abanico de conocimiento porque yo antes leía
mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos, y yo pensaba que eran sinónimos, que eran la misma cosa, como que repetía, ¿no? Para que yo agarre, entendiera mejor, si era que era muy cerrada, pues que agarrara que el estatuto, el mandamiento y la promesa, las ordenanzas, todo era la misma cosa. Y luego ahora cuando entiendo que tengo el mandamiento, pero que tengo la explicación como el de amar al prójimo, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo pensé que era así como romántico, ¿no? Yo amo al Como prójimo. romántico. O sea, sin tener como que en la cabeza y en el corazón. Sí. Como, yo lo quiero mucho, pero ¿cómo lo quiero? Se iba, Y eso que estás diciendo, querida Hilda, es muy práctico, porque si algo hemos ganado en estos años estudiando la Torá, es que precisamente teníamos unas ideas así románticas, bonitas, pero en el sentido práctico no entendíamos qué era santificarnos para Él, porque no conocíamos los procedimientos. Y había una manera muy simplista, por ejemplo, de tomar una expresión del Mesías que dice, porque toda la Torá se resume en esto, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues muy simple, pero es que resulta que para amar a Dios y al prójimo como a mí mismo tengo que conocer los 613 mandamientos. O sea, pues una cosa es que me digan, serás el mejor conductor, un saludable y seguro driver. Claro, pero si no sé para qué son las líneas gruesas a la izquierda, pues me paso y viene el otro carro por detrás y de seguro driver no tengo nada. Y si no entiendo que la luz amarilla me indica que vaya parando, entonces es muy romántico tener un carro, pero un poco procedimiento. Entonces, aplicado aquí al caminar con el Señor, ¿cómo le pareció, Sergito, usted con la finca y el torito acorneador? Había que responder ¿Ah? había que responder. Había que responder. ¿Y cómo nos quedó claro mano por mano, diente por diente, ojo por ojo? ¿Renovamos esta tarde el concepto? ¿Sí? Porque estuvo buena, porque Israel estaría llena de cojos, mancos, ciegos. Yo que si esa parte no se cumple. ¿Ah? Yo si esa parte no se cumple. Cuando yo leía ojo por ojo, diente por esa parte nunca se cumplió. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo me arrancan el ojo? Claro. O sea, yo que esa parte como que la había puesto Dios, como para decorar ahí. ¿Cómo no? para decorar? Como para decorar ahí. Porque no se cumple, no Pura viene poesía, nadie. poesía. Muy bien. Felipe, ¿qué te regala esta noche el Señor? Bueno, el Señor colocó todos los mandamientos y todo eso para protegernos, para guardarnos. Que nos dio cerco de protección con los mandamientos. Tienes un toro, vigila que esté encerradito. Y si lo ves que el torito es bravito, con mayor razón, porque si hiere a un vecino, te toca pagar. Maravilloso, nos protege. Martica, ¿qué te da el Señor esta noche a ti esta enseñanza? No te puedes quedar solo con un mandamiento, sino hay que ponerle en orden, hay que hacerlo y hay que recibirlo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Muy bien. Elenita Guillén, bienvenida. ¿Quieres decir algo desde la cálida y deliciosa Washington? Buenas noches con los hermanos también. Muchísimas gracias por el espacio y poder regresar a casa con ustedes. De mi parte, bueno, creo que estoy bastante atrás dentro del entendimiento y poniéndome al día, pero lo que he logrado captar, sin duda es la profundidad del hebreo, ¿verdad? O sea, una palabra no es concreta en su significado, sino que en términos de la justicia del Padre, lo que puedo entender es que uno puede ser una postura pragmática de básicamente ser obediente ante un mandamiento, otra es procedimental, como usted lo explicaba, y otro es que el mandamiento tiene una retribución por guardarlo y obedecerlo, ¿no? Entonces, me da ese espectro de que evidentemente las palabras o sea, en cada uno de sus significados tienen una profundidad enorme y la justicia del Señor se implementa conforme a esa diversidad de los conceptos que vimos ahora. Excelente, Elenita. Has mencionado 2 veces la palabra justicia. Ivancito, ya siendo justo, te voy a dar la opción. Has mencionado 2 veces la palabra justicia y para todos los que estamos aquí, a la luz del procedimiento, justicia es hacer el deber ser. Justicia es el deber ser. ¿Cuál es la justicia mía?
con mi esposa, el deber ser. Entonces la escritura dice, le darás su provisión, la tratarás como vaso frágil, no le faltarás conyugalmente, el deber ser. Esa es justicia. Y la justicia, como vimos, no es igualdad, sino proporcionalidad. Te dañé la mano, te indemnizo la mano. Te maté, te indemnizo completo. La justicia en el criterio de la escritura es proporcionalidad, no igualdad. ¿Sí? Es proporcionalidad. Muy bien, Elenita, qué bendición que estés aquí. Iván Darío, ¿qué tienes para preguntar, compartir o aclarar? Sí, pastor, a mí me llama mucho la atención este tema porque es la manera como el Padre no dejó a la imaginación de ningún ser humano la definición de santidad. O sea, el gran tema, el gran problema en el cristianismo tradicional es que, bueno, hay un anhelo de ser santos, pero ¿cómo puede ser uno santo si no conoce lo que significa santidad para el Señor? Entonces, nos imaginamos cómo ser santos y terminamos haciendo cosas que son muy reprochables, algunas incluso abominables a los ojos del Señor, aunque hay un anhelo interior de agradarlo. Entonces, este compendio de Mishpot, Mishpatim y Jukot o Jukim reúnen lo que desde el pensamiento del Señor es la santidad. Entonces, Excelente. Muy sí. bien acotado, Iván Darío. O sea, la santidad es objetiva y la santidad no viene de la mente de la denominación X, Y o Z del pastor más suave, más laxo o más duro. No, la santidad viene de la escritura. Como dice Iván Darío, ¿cómo sabemos ser santos si no conocemos la escritura, los procedimientos? Entonces, ahora sabemos qué es ser santos de manera objetiva. Sí, Hilda. Que yo antes me preguntaba, ¿por qué Dios le exige a uno? ¿Por qué qué? ¿Por qué el Señor le exige a uno ser santos como yo soy santo cuando nosotros no podemos llegar a ese nivel? ¿Cómo puede uno ser santo? O sea, entendiéndolo de la manera subjetiva. Exacto. De que yo puedo entrar, ¿de qué manera yo puedo ser santo? ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar ese nivel? O sea, yo no podría nunca. ¿Y por qué Dios pide algo que es imposible? Que no puedes. Ahora sí ya entendemos cómo es. ¿Cómo es que es la santidad? Sí, cómo es que ¿Cómo vivir como distinguidos del Señor, sí. como su pueblo? Muy bien. ¿Algo más para terminar o sin orar? Amandita. Bueno, en primer lugar, escuchar a cada uno, bueno, lo que nos dice el pastor y escuchar a cada uno, son muchas las cosas que se van aclarando, ¿no? Unas más significativas, pero va trayendo mucha claridad. A mí, en la práctica, siempre yo me cuestionaba lo de amar al prójimo, ¿no? Me lo sabía de memoria y lo repetía, amar al prójimo como a mí mismo, pero realmente no era muy claro el concepto, ¿no? Exacto. Hoy yo lo puedo resumir, después de escuchar este tema hoy, que amar al prójimo es no hacerle daño. Cualquier actitud mía hacia alguien que sea mala, Que sea descuidada. descuidada, Es no amarlo. así sea el más mínimo detalle, yo ahí no estoy amando a esa persona, que es mi prójimo. No tengo que aún ni siquiera ir a hacer algo específico, eso va a ser el resultado de amarlo. Pero todo comienza en que ni mi manera de pensar, en nada yo intente tocar esa vida, ¿no? Eso, yo creo que para mí eso es claro. Y el otro detalle es que tanto el mandamiento, el precepto, como el estatuto, como el precepto, en todos, en la medida que se van desarrollando, uno los va siguiendo y haciendo, hay promesas. La obediencia de un mandamiento, el comenzar a obedecer un mandamiento, conlleva promesas. Conlleva una promesa. El estatuto, sigue el estatuto.
los estatutos en la medida que comienzo a caminar y a hacer el debido proceder, comenzar a hacer las cosas, yo no voy a hacer esto más, yo he procedido mal, allí ya comienzan a contar promesas en mi vida. Y el decreto, pues igualmente, sobre todo me llama la atención que los decretos a veces uno no los entiende, ¿no? Pero el solo decir, si está escrito, yo lo voy a obedecer, lo voy a considerar, allí hay promesas, ¿no? Y un punto que a mí también me ha aclarado mucho es que antes muchos de nosotros pensábamos que realmente estábamos bien, que no estábamos fallando en nada y que éramos buenas personas, ¿no? Muy buenos, muy buena gente. Personas. Y yo decía, cuando oí hablar del arrepentimiento, y yo decía, bueno, pues yo como que realmente no tengo así mucho de qué arrepentirme porque no he hecho nada malo, ¿no? Y yo creo que a muchas personas les puede suceder eso, dicen, no, yo no tengo nada que arrepentirme, pero es el desconocimiento de estos detalles donde después de ver uno esto, realmente dice, ahora sé de qué yo me tengo que arrepentir, efectivamente. Efectivamente. Y si van a haber muchas cosas como medio veladas, pero hay que arrepentirse de no haberlo hecho. Excelente. Miren este texto para cerrar en oración. Nosotros tenemos entonces la Torá, pero tenemos presiones sociales. La Escritura dice, no seguirás a la mayoría. Este es otro mandamiento. Aquí mismo, en la misma porción. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. O sea, el Señor nos dice, tú no te dejes presionar por la sociedad. No sigas a la mayoría para hacer el mal. Te di una Torá, te di una instrucción. Ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Y más, luego dice, tampoco favorecerás al pobre en su pleito. O sea que como es pobre, pobrecito, no. Si el pobre violó la Torá, el juez lo va a disciplinar. Si el rico lo hizo, el juez lo va a disciplinar. O sea, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. Tienes una instrucción, tienes una Torá, tienes un criterio de Dios para seguir. Muy bien. Vamos a pedirle a Iván Darío que nos despida en oración. Perfecto, pastor. Amado Señor, Dios de los cielos, nos conmueve tanto, Señor, el conocimiento que tú tienes de tu creación, de nosotros mismos, Señor. El cuidado que tuviste de nosotros, Señor, cuando nos entregaste tu preciosa Torá, definiendo de una manera tan precisa, tan específica, tu criterio de santidad, Señor. Te doy gracias también, Señor, porque nos has dado tu Espíritu para que podamos entender las cosas que solamente tienen explicación de manera espiritual. Y nos das la fuerza por Él mismo para poder hacer todo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tiene tanto sentido estudiar tu preciosa Torá. Gracias por este espacio, por el trabajo del pastor, Señor, para hacer tan digerible todo esto, Señor, tan asimilable. Gracias por poner ese anhelo, Señor, de agradarte desde tu instrucción, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos tantas gracias por darnos esa claridad, Señor, de poder definir de una manera específica lo que tú mencionaste cuando pusiste la demanda, ama a Dios y ama a tu prójimo. Lo hiciste, Señor, de una manera clara, completa, específica, Señor. Gracias por tus promesas, de cumplimiento invariable. Cada una de ellas nos hablan de ti, de tus planes, de lo que tú mismo
cumplirías en tu paso por este pequeño planeta, Señor, en semejanza humana. Bendecimos tu nombre, Dios de los cielos. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidos, las familias representadas, los matrimonios, la vida de los hijos, los nietos, la vida de los pastores, oh Señor, que con tanto esmero cuidan de la congregación, velan por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, una alegría por el retorno de Elenita. Bendigo su vida, la vida de su familia, su trabajo. Padre, y bendigo este Shabbat de comienzo a final, usando tu nombre santo, Hashem Yehoshua HaMashiach, tú mismo, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Mañana en el cierre de Shabbat vamos a aprender acerca de las 5 restantes palabras. Vamos a aprender otra serie de conceptos muy interesantes. Les pido orar por Tejani, está muy enfermita, muy enfermita. Por favor, llevemos su nombre en oración. Que el Señor le restaure y tenga misericordia de ella. Ella es una mujer valiente que a veces uno ni cuenta se da del dolor que soporta. Señor, yo te pido que esta noche des a Tejani un sueño reparador y por encima de eso, humildemente nos unimos para pedirte que en tu bondad, en tu amor entrañable, tengas a bien restaurar su cuerpo o le reveles qué propósito tienes a través de este tiempo de tanto sufrimiento y ella pueda conocerlo. Bendito seas. Oramos usando el nombre maravilloso del Cordero que porta el pecado del mundo. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén y amén. Hasta mañana. Pastor Ivancito, feliz noche. Bendiciones. Igualmente para todos ustedes, Dios los bendiga. Igualmente, Un pastor. abrazo grande.